Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a los productos importados desde Colombia no solo reconfigura la relación comercial bilateral, sino que abre un debate de fondo sobre el rumbo de la política económica en el país. El gobierno habla de déficit comercial, defensa de la producción nacional y hasta de falta de cooperación en temas de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico. Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Se trata de una medida técnica innecesaria o de una decisión política con costos que terminarán pagando los ecuatorianos? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Osvaldo Landazuri, analista económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes. Gracias por la invitación. El gobierno sostiene que este arancel responde a algunos temas, pero principalmente a esa poca trabajo en conjunto que ha hecho Colombia con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. También habla de déficit comercial con Colombia y demás. ¿Son argumentos suficientes para aplicar una medida tan agresiva como un 30% de aranceles? Primero, entendamos la geopolítica mundial y eso es, creo yo, lo que de ahí parte. De ahí parte todo, y realmente se ve como una copia muy mal hecha de Donald Trump. Es decir, en este momento poner este tipo de medidas con el músculo productivo, con el músculo de negociación que tiene el Ecuador, realmente es un asunto que probablemente nos cause más bochorno que otra cosa. Acuérdese lo que pasó con México, y usted recordará que también le dijimos que le vamos a poner el 27% de aranceles. La presidenta mexicana nos dijo de todo, incluyendo que irónicamente el camarón de ellos era más rico. Bueno, al final, perdón. Pero ¿cuáles serán los efectos inmediatos de este arancel en precios, inflación, abastecimiento de productos en el mercado ecuatoriano, pero sobre todo en temas de relación bilateral? Recordemos una cosa, Colombia nos vende energía. Sí, allá iba, justo a eso iba. En términos ya específicos de lo que significa esto, pues yo lo critiqué en su momento con las famosas salvaguardias y hay que ser objetivos. Es decir, esto está mal, no tiene ni pies ni cabeza. Desde mi óptica, a ver, usted más o menos importa de Colombia alrededor de 2.000 millones y le vende cerca de 900 millones. Y del grueso de las importaciones ecuatorianas, 370 millones, algo por el estilo, es de electricidad. Entonces hay que esperar las retaliaciones colombianas, que probablemente irán en la línea de decir, entonces no te vendo, o te vendo un 30% menos, o lo que fuera. Por otro lado, también es un asunto en el que se fomenta el contrabando. También acordémonos que la provincia del norte, el Carchi, está con problemas económicos complejos. Ellos tenían un mercado informal ya difícil en el asunto de los combustibles. Muy bien, se corrigió aquello. Pero esto abre otra puerta, es decir, más bien le está provocando que haya desvío de comercio, etcétera. Entonces, mi lectura es que hay dos hipótesis, ¿no? Aquí, la primera es que será esto un guiño a Estados Unidos. La segunda será recaudatorio, es decir, si es que importamos de Colombia 2.000 millones, restemos la energía porque es una compra estatal, 1.700, 1.600 millones, el 30% pues es interesante en términos de ingresos, pero no se mira así la geopolítica ni tampoco las finanzas de un país. Esas son las dos hipótesis que yo tendría en primera instancia. Pero en términos ya de política internacional, lo que se mira es un Ecuador errático, sin una estrategia diplomática clara y sin entender el rol multilateral que ahora tendría que jugar en un entorno que es bien complejo. Entonces, a la larga, pues combinan estos temas que yo acabo de comentar, y me parece que es una decisión que le va a costar muy caro al país, porque usted, además del tribunal andino, de la comunidad andina, que pues va a tomarlo claramente como una medida paraarancelaria, y a la larga se demorará 1 año, 2 años, 3 años, pero lo cierto es que le van a decir,
usted aplicó una medida que no es técnica y por lo tanto eso tiene que reconocerse. Es decir, es un riesgo bien alto y probablemente el Ecuador no está mirando toda la película que hay detrás. ¿Y qué tan probable es que Colombia responda de manera inmediata con medidas similares y qué impacto tendría eso para los exportadores ecuatorianos y también para los ciudadanos comunes como nosotros en temas como, por ejemplo, lo que decíamos, Colombia tiene la potestad de decir, bueno, bien, yo te quito, ya no te quiero vender energía? Correcto, esa es la una. La otra es que las importaciones que nosotros hacemos desde Colombia están enfocadas en energía, es el primer rubro. Luego están las medicinas y luego están los pesticidas, insecticidas, etcétera. Entonces ahí Gisela se podrá dar cuenta que subirle de precio a las medicinas que vienen desde Colombia pues no tiene ningún sentido. Entonces ese es un asunto que es bien relevante. Las retaliaciones, yo me imagino que Petro puede ser un presidente más maduro, ¿no? Es decir, más sesudo a la hora de pensar. Bueno, eso no tampoco es tan así. O sea, esperaría, yo habría que ver en términos de no responder tan estomacalmente, me refiero yo, ¿no? Es decir, enseguida entonces yo te pongo lo mismo o yo no te vendo energía. Me imagino que Colombia estará evaluando primero a ver si se cumple esto. Vi ya una comunicación del director de aduanas diciendo que se aplicaba desde el 1 de febrero. Pero me imagino yo que Colombia estará evaluando e indudablemente lo que está planteando el Ecuador debería tener una respuesta colombiana. Pero tal vez Colombia sí esté tomándose el tiempo para que esa respuesta no signifique luego contingencias, como digo yo, con el Tribunal Andino o con la propia Organización Mundial de Comercio. Porque al final, acuérdese de una cosa, después le vienen a cobrar y le dicen fue ilegal y le toca pagar. Entonces, al final yo creo que sí van a haber retaliaciones, pero me imagino que las estarán pensando más sesudamente para entender primero si esto es real, hasta dónde llega Noboa, porque como le digo, lo de México no sé, y el alcance que tendría la respuesta colombiana. Puede ser también una estrategia política frente a los intereses también de geopolíticos, digamos, ¿no? Pero más allá de estas consecuencias que hemos mencionado, ¿qué mensaje envía esta medida a los inversionistas, a los socios comerciales internacionales que también tiene Ecuador? Es una medida que realmente para mí lo que va a provocar más bien es inmediatamente una similitud a lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, al ser un país tan pequeñito y con tan poco peso mundial en la geopolítica, pues muy probablemente lo que va a causar es más bien la impresión que yo digo, es decir, de una copia mal hecha del presidente Trump. Me parece lo primero que todo el mundo está viendo, es decir, como que se cree el Ecuador como para pensar que sus retaliaciones comerciales realmente van a ser relevantes frente a otras economías. En el caso de las inversiones, lo que se ve es lo que yo había comentado en varias entrevistas, lo que se ve es un gobierno que cambia de reglas el juego relativamente con frecuencia, y eso lo que hace es crear más inseguridad jurídica, porque el Ecuador, al importar una serie de insumos, además para producir, también va a tener un encarecimiento y probablemente desvío de comercio. Y si se tratara de proteger a la industria nacional, pues un actor mucho más relevante es China, no Colombia. Entonces, se ve poco creíble. Lo de la seguridad, sí, sabemos que es un problema y sabemos que Colombia es un arco abierto por donde entran criminales, salen, lo mismo los ejércitos irregulares de ese país van a nuestra frontera, se pasan a nuestro territorio, regresan a Colombia. Y recuerda usted lo que pasó con Uribe, que bombardeó el campamento en Angostura, en Ecuador. Entonces, yo creo que ese asunto sí es real, pero de ahí a relacionarlo con un arancel, no le veo ni pies ni cabeza. Usted debería relacionarle con la exigencia de visados en el extremo, la exigencia y control aduanero de cómo transita la gente, pero esto sí no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, al final yo repito lo que dije hace muchos años, ¿no? Estos son medidas que afectan a los precios y terminan afectando desde el empleo hasta el costo de vida del país. Entonces, no debería ir por ahí. No sé a dónde quiere llegar el Ecuador y probablemente el mensaje que se lea afuera es la política de relacionamiento del Ecuador diplomática con el mundo es errática, es decir, no conversa con Emiratos Árabes, le pongo aranceles,
me meto a la Embajada de México, luego le pongo aranceles a México. Entonces también ahí se ve una serie de improvisaciones que no forman parte claramente de un plan diplomático que debería ser además parte, insisto, de un plan de desarrollo país. Y en ese plan de desarrollo Colombia, nos guste o no, yo no comparto la política de Petro para nada, pero nos guste o no es un socio, y es un socio con el que hay que hablar. Y este tipo de acciones pues lo que hacen es limitar esa conversación que aunque fuera incómoda es necesaria. Más bien en vez de poner condicionamientos, lo que debe poner es exigencias para controlar lo que deba controlar, pero esto sí no tiene ningún sentido, excepto estas dos hipótesis. Le cuento, estoy leyendo en este rato que me acaba de pasar producción un mensaje en sus redes sociales que ha puesto Sandro Castillo, que es director del SENAE, entiendo. A eso me refería, sí. Y justamente, ¿usted lo vio ya? El mensaje que puso, que en cumplimiento de lo anunciado por el presidente Daniel Noboa y en ejercicio de las competencias conferidas al SENAE conforme al artículo 216 literal 1 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el SENAE dispone la ejecución y operativización inmediata de la tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes desde Colombia, cuya aplicación estará en vigencia del 1 de febrero. O sea, es decir, si la van a iniciar o sea, ya está dispuesto que se les cobre. Sí, correcto. Eso me llamaron inmediatamente de la Cámara de Industriales a mostrar ese... ¿Y cuál es la reacción justamente de las cámaras frente a esto? Están planteando la posición. Yo no soy vocero de las cámaras, gracias a Dios, y no tengo por qué hacerlo. Mi equipo forma parte de los directorios, ellos se van a pronunciar. Entiendo que tienen datos ya de las importaciones. Lo que hicieron es pedir primero una respuesta de las empresas diciendo cuál es la afectación de sus importaciones de Colombia y ver cuál es el impacto en el sector empresarial. Pero si el sector empresarial es coherente, esta medida debe ser criticada y se debe pedir al gobierno una explicación clara respecto a por qué se la toma y cuál es la estrategia de compensación a los sectores productivos, porque de lo contrario, lo que usted va a hacer es caer en una situación tal en que dependiendo de dónde viene la medida, a veces es buena o a veces es mala. Es una mala medida como eran las salvaguardas, y este es peor incluso, creo yo, porque el Pacto Andino sí contempla la posibilidad de salvaguardas. Esta es una medida paraarancelaria, porque le van a decir tasa de seguridad, o sea, ¿qué es eso? Es decir, no está sustentada dentro de las normas comerciales vigentes. No existe aquello. Entonces lo que le van a decir, esta es una medida paraarancelaria, insisto. Entonces ahí está la Organización Mundial de Comercio, ahí está el Tribunal Andino, que incluso creo que está en Colombia. Y entonces... O sea, nos exponemos a conflictos legales o reclamos internacionales por esta decisión. Por supuesto. Y en esa línea lo que hemos visto es que al final termina siendo un asunto muy delicado, como lo fue en su momento el tema de las salvaguardias o como fue en su momento los reclamos por arbitraje internacional. Entonces, yo creo que hay que pensar sesudamente. Me parece una decisión completamente extraña, rara, y ver las implicaciones que tiene esto. Pero la sociedad debe entender de forma madura que esta no es la manera de manejar las relaciones internacionales ni los conflictos. Es decir, ni Trump debería hacerlo, pero él al menos tiene el músculo y la espalda y tiene una visión. O sea, es decir, la geopolítica le dice: yo tengo que manejar el hemisferio occidental. Aquí, ¿a dónde va? Es decir, ¿cuál es el rumbo? ¿Qué es lo que quiere lograr? Esta es una gran diferencia entre Estados Unidos y Ecuador, además del obvio tamaño que tiene el uno y tiene el otro, y la capacidad de influir en los socios comerciales. Si pensamos que en algo nos parecemos, pues es muy equivocada aquella visión. Es un asunto delicadísimo y es un asunto que le va a traer cola al país, tanto en los precios de las cosas como en el futuro con demandas y la imagen que proyectamos en términos de seguridad jurídica. Hay un boletín que envió FedExport justamente con algunos datos sobre el comercio exterior no petrolero entre Colombia y Ecuador. Dice, en 2024 el comercio no petrolero entre Colombia y Ecuador dejó un saldo desfavorable de 919 millones, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, dice, ¿no? También aquí hay el dato de cuáles son los productos
Dentro de los principales productos de importación se encuentran cosméticos, plástico y sus manufacturas, vehículos y sus partes, productos farmacéuticos y otros productos químicos. También entre los 5 primeros productos se concentra el 40% de la importación no petrolera de Colombia. Esos son datos que acaban de lanzar. Es los datos que yo le entregué a Gisela hace unos instantes, porque justamente mi fuente fue Fedexport y la Cámara de Industriales de Pichincha. Entonces, efectivamente, es más, para tener una idea clara, importamos 2.000, de los cuales 370 es electricidad, exportamos 900 millones, desbalance comercial 1.000 millones. Ese es más o menos el gran resumen. Y cuando usted ve las exportaciones es bien interesante porque es muy diversificado además, es decir, va a afectar a una serie de actores. Exporta paneles de madera, exporta algo de flores incluso, es decir, hay una serie de factores que están ahí y que probablemente Colombia va a tener que retaliar, porque para Colombia tampoco va a ser simple no hacer nada, le está obligando a hacer algo. Y en esa línea también había que medir, si es que yo le obligo, en qué posición viene Colombia a negociar. Y no me parece que la posición de Colombia es muy distinta a la de Ecuador en términos relativos, es decir, va a haber una negociación compleja hacia adelante que desde mi punto era absolutamente innecesaria. Ojalá y no sea un tema fiscal, es decir, de ver cómo recaudo plata, porque ahí sí sería un error terrible, garrafal, el pensar que con aranceles y de esta manera uno puede sostener equilibrios fiscales. Es una locura que realmente para mí sería de las peores ideas que se le pudiera ocurrir a un gobierno. Veremos cuál es el desenlace de esta decisión y estaremos muy atentos a lo que venga en información desde el gobierno colombiano en reacción a las declaraciones del presidente en este caso. Yo le agradezco muchísimo. Gracias a ti, Gisela, un abrazo. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Osvaldo Landazuri, él es analista económico. Notimundo a la carta.